Entrevista con María Cristina y María Laura. Desde julio de 2015, yo, Ana Paula Brito, hago la entrevista en la sede del Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba, Argentina. ¿Vosotros podrían se presentar? Mi nombre es María Laura Villa, milito en Hijos desde el año 2006 y trabajo en el área de comunicación del Archivo Provincial de la Memoria desde el año 2008. Trabajo, digamos, en términos formales de estar contratada, pero estuve desde los inicios, desde que este espacio se recuperó como espacio de la memoria, trabajando militantemente. Mi nombre es María Leonora, mi apellido es Cristina. Me habías preguntado antes respecto a, para presentarme acá, lo importante es decir que aproximadamente desde el año 2004 milito en la Regional Córdoba de Hijos, que es Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y desde el inicio, en el año 2006, empecé trabajando como secretaria de la Comisión Provincial de la Memoria, también acá en Córdoba. Y en el año 2008, cuando se empezó a armar el grupo de trabajo del archivo, pasé de ser secretaria de la comisión al área de investigación del archivo específicamente. ¿Y cuándo empezaste a militar en Hijos? Yo empecé a militar en Hijos en el año 2004 más o menos. Estaba terminando mi tesis, yo estudié comunicación social y bueno, más o menos en ese periodo empecé a militar en Hijos. Y cuando empezaste a militar en Hijos, ¿empezaste a acompañar las marchas que hacían por acá en Córdoba? Sí, en realidad una de las actividades que tiene que ver tanto con la visibilidad pública, con la condena social, como son las marchas del 24 de marzo, yo en realidad ya venía participando desde antes, digamos. Específicamente en las actividades de Hijos, sí, en el año 2004, 2005. ¿Y podrías hablar un poco sobre las marchas que Hijos y otros organismos de derechos humanos hacían aquí en la frente del antiguo D2? Mira, yo personalmente participé solo de una, que fue en el año 2005, en el mes de abril, cuando Hijos cumplió 10 años. Tuvimos un congreso nacional, eso quiere decir que venían otras regionales de otros lugares del país, y generalmente siempre para terminar el congreso había una actividad pública que a veces era un scratch. Bueno, en esta oportunidad vinimos desde Río Tercero, que queda casi a 200 kilómetros de Córdoba, con todas las regionales, y terminamos la actividad específicamente acá en la puerta del archivo. Sería prácticamente un año antes de que abriera el archivo, como digamos, de que se produjera el traspaso realmente, porque esto fue en abril del año 2005 y en marzo del año 2006 se generó la ley y la comisión empezó a funcionar en agosto, etc. Hubo, antes de que yo entrara a Hijos, varias marchas a la Perla, junto con otros organismos y demás. Marchas, digamos, pero porque fueron antes. Sí. ¿Y cómo fue esta marcha que decís de abril sobre los años de Hijos? Te pregunto sobre este evento específicamente. Sí. ¿Vosotros charlaron en el encuentro de Hijos sobre la necesidad de transformar lugares que fueron cárcel en sitios de memoria? ¿Cómo este tema entró en este congreso, digamos así? ¿O no pareció? En realidad, yo desde que entré a militar en Hijos, un par de años antes de esto, había como líneas de trabajo muy fuertes que tenían que ver con que se estaban abriendo posibilidades jurídicas de reabrir los juicios, más allá de los juicios de la verdad, sino juicios que fueran en condenas, que hablaran de la responsabilidad, etcétera, etcétera. Y era un reclamo en realidad, el hecho, también está en el nombre de Hijos, ¿no? El hecho de que estos lugares, por ejemplo este que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba,
no fueran invisibilizados, porque eran una marca muy grande en la historia de Córdoba, la policía. Digo, históricamente, por ejemplo, acá, antes del 24 de marzo de 1976, en febrero de 1974, la policía produjo un golpe que derrocó a un gobierno popular, ¿no? Entonces, no sé si había demasiadas claridades respecto como un proyecto concreto de específicamente, pero sí de que estos lugares no podían seguir funcionando. Por ejemplo, acá en los años 80 dividieron el edificio en dos, y una parte quedó para la policía y otra parte quedó para el centro de asistencia a la víctima. Era como una contradicción en sí misma. De hecho, la parte del edificio que está más cuidada, en el sentido de que está más similar a lo que fue en los años 70, porque la Dirección de Asistencia a la Víctima no permitió que se modificaran los espacios, es aquella parte, digamos, la parte de la primera casa, que fue donde estuvo asistencia a la víctima. Entonces, bueno, retomando, decíamos del encuentro de hijos que charlaban un poco sobre eso de transformar lugares que fueron cárcel en sitios, ¿no? Sí, igual era como te decía, en ese momento, en el año 2005, las energías estaban más puestas en el tema de específicamente ver cómo se abría el camino hacia lo jurídico, ¿no? Y cuando son encuentros de red, la idea es también fortalecer las distintas instancias en las que articulamos, como por ejemplo la Comisión de Hermanos por la búsqueda de la identidad y demás. Trabajamos también específicamente con temas que tenían que ver también con la relación con el Estado. No me acuerdo yo que haya para mí fue mi primer congreso, así que yo estaba así como en un carácter de espectadora total. Era la primera vez que veía compañeros de otros regionales y demás. Me acuerdo el desarrollo y todo. No trabajamos en ese momento específicamente, que yo me acuerdo, en una comisión que hablara sobre la recuperación de los sitios. Sí me acuerdo eso, cuando volvimos, fuimos acá cerca a un gremio y estaba pautada esa actividad como actividad de cierre. De hecho, de esa actividad hay fotos. Y como esas eran actividades públicas, cuando nosotros llegamos acá ya también estaban las abuelas, estaban los familiares, ex detenidos y demás. Y la exigencia era no hacer de cuenta que no había pasado nada. Específicamente en este lugar que había funcionado la Dirección de Informaciones, también había una exigencia que tenía que ver con la apertura de los archivos, pero tampoco era que se supiera que estaban acá. La Dirección de Informaciones ya no funcionaba acá. Era una exigencia de, como te decía al principio, de decir, bueno, esto que está en el medio del centro y que parece una comisaría quizás como cualquier otra, una dependencia policial, bueno, no. Estuvo muy implicada en el golpe del 74 y estuvo después muy implicada en la represión política. De hecho, después uno va adquiriendo más datos. Pero bueno, era una exigencia justamente eso, hablar un poco más de lo que era la memoria, la verdad de este lugar. ¿Sí? ¿Y vos, Laura, participaste de algunas marchas acá en la frente del D2? No, yo no, tampoco estuve, digamos, como cuando yo ya entré a hijos, ya fue justo un mes después sancionada la ley. Es decir que no tampoco participé de esas marchas antes. Alguna vez tengo, digamos, registro de haber estado, pero más, digamos, de afuera, de algún scratch o marcha que se habían hecho acá en la puerta para algún 24, donde se marcaba, digamos, que este lugar era lo que era. Pero no estuve en ese proceso. Sí, fue como inmediato, porque según mi registro, entre que se sancionó la ley
y este lugar empezó a ponerse en práctica, hubo casi todo un año en donde nosotros sí empezamos a ver, bueno, como que una vez con la ley ya en mano, qué íbamos a hacer, que era algo que sí nos ocupaba mucho tiempo de reunión, porque digamos, no queríamos que simplemente después de lograr, digamos, la sanción de la ley quedara en recuperar un espacio por sí solo, ¿no? Que no se pudiera hacer algo con eso. O sea, ya habíamos tenido, digamos, la decisión política de la legislatura que buscábamos, ahora había que, bueno, asumir esa responsabilidad y nos ocupaba mucho tiempo eso, ¿no? De poder pensar hacia dónde iba a ir, porque un objetivo claro era lo que contaba María de lo jurídico, era un objetivo, digamos, claro sobre la necesidad de crear un archivo y poder empezar a buscar los documentos de la represión generados en Córdoba. Pero bueno, también se había dado que ese lugar iba a funcionar acá donde la D2, que es un lugar muy emblemático y ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, y para nosotros era mucha responsabilidad como hijos, que eso no fuera un espacio dejado, que queríamos, digamos, que, bueno, un poco me parece que es lo que sucede, que el archivo y los museos de sitio pudieran ser recordados como algo que realmente funcionaban y transmitían la memoria del pasado reciente. Me decías, María Cristina, que en 2005 hubo un encuentro de 10 años de hijos y que en este momento no tenía un grupo específico que trabajaba en eso. Después, ¿sabes? ¿Se fue creado, cuándo fue creado este grupo en hijos o todos charlaban de eso junto? Sí. En realidad, bueno, como hijo es una organización horizontal y uno va tomando como algunas definiciones sobre la marcha. De hecho, tampoco es como, no todas las comisiones de trabajo, porque en realidad son eso. A nosotros no nos gusta el nombre comisiones, pero no hemos encontrado otra por ahora, espacio de trabajo. Se van creando justamente en función de eso, de líneas de trabajo concretos. Entonces, sí, cuando ya, por ejemplo, bueno, también en el año 2006, Néstor Kirchner, digamos, entrega la ESMA, baja los cuadros y empieza a ver en otros lugares del país, no solamente en Córdoba, esta posibilidad de resignificación o reapropiación de estos espacios, ¿no? Y ahí sí, entonces en hijos se empieza a armar una comisión que se llama Comisión Memoria. Nuestro ideal siempre fue apostar a políticas públicas de memoria, que fueran, o sea, de los cuales los sitios, los archivos, son una herramienta. El tema es que después, entre la dinámica de trabajo, va quedando algo como bastante más práctico. Justo en ese tiempo se dio como una diferencia en el tema de la organización de los congresos, que antes la división en comisiones era como aleatoria y por tema, y a partir de ese año se empezaron a armar comisiones, intercomisiones que se llaman, que era que dentro del congreso no todos discutíamos todo, sino que había una parte en la que sí todos discutíamos todo y otra en la que había específicas comisiones de trabajo. Eso me acuerdo ya a partir del Congreso de Paraná, que si no me equivoco fue en el año 2007. 2007. Y ahí sí, yo me acuerdo haber ya participado de una intercomisión de hijos a nivel nacional, específicamente sobre el tema memoria. Me acuerdo que ese año ya tratamos el caso de lo que fue el Instituto Espacio para la Memoria, bueno, lo que fue y es el Instituto Espacio para la Memoria, que está en la ciudad de Buenos Aires, la Casa de la Memoria, la Comisión Provincial de la Memoria de Chaco, que también funciona en lo que fue un departamento de policía, el caso de Córdoba y otras experiencias que estaban como en proceso. Nosotros para esa altura ya teníamos la ley,
ya había compañeros designados para la comisión, ya sabemos quién era la directora, yo ya estaba trabajando como secretaria, pero sí estábamos como muy al inicio de, digamos. Y de ahí en más, tanto en Hijos Córdoba como a nivel red nacional, hemos sostenido un espacio de intercambio que tiene que ver específicamente con los sitios de memoria. De hecho, hay un lineamiento de hijos que está ahí, que tiene que ver con la resignificación o la reapropiación de estos espacios. ¿Y cómo fue la salida de la policía y la llegada de la comisión acá en ese edificio? ¿Vosotras estuvieron involucradas en este proceso? O sea, la ley sale, es aprobada en marzo, ¿no? ¿Y cuándo sale la policía? Igual ahí iba a agregar una cosita a lo que dijo María, que en realidad a mí me quedó claro, pero por las dudas ahí, es que en ese periodo entre marzo y diciembre, que digamos, diciembre es cuando la policía finalmente se va y empieza, digamos, a funcionar la comisión más como formalmente, no sé si es un poquito antes tal vez de fin de año, porque en diciembre se entregaron las llaves de este lugar. Sí, en Hijos ya, digamos, había, a partir de esto que contó María, de los congresos, de empezar a ver otras experiencias. La ley, de hecho, también fue muy pensada y la estructura de los sitios pensado también con la experiencia de otros lugares, como por ejemplo había sido la Comisión de la Memoria de La Plata, donde también en función de eso se pensó el nombre de Ludmila. Nosotros tuvimos todo un periodo en Hijos donde, por ejemplo, justo yo me acuerdo porque hace muy poquito que estaba y entonces íbamos probando un poco en comunicación, en la comisión de comunicación, otro poco en la escuela, y esto terminó como enganchándonos porque nosotros hacíamos como grupos de lectura, nos juntábamos a leer las experiencias de otros lugares, concretamente, digamos, bueno, lo de La Plata, empezábamos a llevar muchos textos. Digamos, también había toda una movida académica de lo que eran los trabajos de memoria que empezaba empezábamos a conocer nosotros, no sé, nos juntábamos a leer textos y en eso es donde también charlábamos había como una comisión que era, ¿te acordás? Donde también participaban familiares, gente abuela, o sea, había como que ya empezaba a hacerse la reunión entre los organismos para empezar a tener acuerdos, ¿no? Que no hubiera, digamos, parece que una vez que funcionando el lugar, tantos desacuerdos en los objetivos más generales hacia dónde queríamos ir. Y es ahí donde aparece el nombre de, entre otros, digamos, de Ludmila, que muchos conocíamos de la facultad, de su experiencia en La Plata. Ludmila es de Córdoba, es hijita de nosotros y la verdad que bueno, ahí surge y como que al principio, no sé, nos mandamos, fueron algunos compañeros a buscarla y fue como algo que podía ser que sí, podía ser que no, y bueno, finalmente dijo que sí, ya apenas nos juntamos vino como con todo un proceso, pero bueno, quería agregarle esto porque todo eso sucedía mientras la policía no se iba de este lugar. Eso fue entre marzo y diciembre y como que no, la policía no salía, no dejaba y entonces fuimos utilizando ese tiempo para ir organizándonos con el resto de los organismos en que queríamos. Sí me acuerdo que estábamos en la marcha del 10 de diciembre cuando veíamos que los camiones de la policía finalmente se iba. Me acuerdo de haber tenido discusiones sobre cómo, digamos, presionar para que la policía se fuera. No me acuerdo cómo finalmente fue que se terminó ejecutando eso. Sí, yo la idea que tengo, que puede quedar, yo recién hacía muy poco que estaba trabajando como secretaria de la comisión y la comisión en ese momento funcionaba en el Ministerio de Justicia porque este espacio había sido cedido por ley, pero justamente después empiezan todas las tratativas de por qué sí, por qué no, que a dónde nos vamos, que a dónde no nos vamos. Al funcionar acá dos instituciones distintas, como te decía, el Centro de Asistencia a la Víctima
que es la que ocupaba la primera casa, que también dependía del Ministerio de Justicia, fue la primera en irse. El tema es que ahí también hubo una definición de la comisión de que hasta que no se fuera la policía de las otras dos casas, no iba a venir la comisión a funcionar ahí. Porque también, bueno, eso, como te decía, es parte como de las negociaciones políticas. Si en ese momento creían que eso era posible, que era una propuesta viable, yo no sé, digamos, pero en algún momento no me acuerdo que se haya tirado expresamente, pero sí era como, bueno, vayan trabajando con esto y después se va a ceder toda la otra parte. En ese momento los dos edificios estaban ediliciamente separados, o sea, había paredes, vos no podías pasar de un lado al otro sin salir a la calle y abrir la puerta. Acá funcionaba específicamente un cuerpo de la policía, que es el Cuerpo de Vigilancia Especial, que también tenía como cierta presencia porque es el cuerpo de vigilancia del centro. Entonces también hubo ahí como toda una movida de, bueno, que si nosotros nos vamos, el centro de la ciudad va a quedar desprotegido, etc. Esa era como la excusa. Claro, también. Y la otra cosa era que este espacio era muy grande y ellos para mudarse necesitaban otro lugar en el centro muy grande. Y bueno, y ahí empezaron. La mayoría de las cosas no fueron públicas. Yo me acuerdo, después de que yo fui propuesta como secretaria, de tener como muchas reuniones en el medio para ver qué iba pasando. Entonces, además era todo nuevo, ¿sí? Y en ese momento, bueno, estaba la comisión por un lado y, bueno, como te había contado ya Laura, estábamos designadas específicamente Ludmila como directora del archivo, Eliana, que era la secretaria del archivo, y yo como secretaria de la comisión. Por decir algo, Ludmila y Eliana trabajaban en el Museo de Antropología, pero porque el Museo de Antropología les facilitaba el espacio. Yo, si quería, podía trabajar en mi casa, pero bueno, también la idea era formalizar un poco algo, y entonces iba y trabajaba en el Ministerio de Justicia, que en ese momento el secretario de Justicia era Pablo Reina, y bueno, me abrió la oficina, yo trabajaba junto con su secretaria y demás. Él era el representante también ahí del Poder Ejecutivo junto con el Ministro de Justicia. En resumidas cuentas, lo que para mí fue como un hecho fue que, para mí creo que fue a fines de noviembre o los primeros días de diciembre, se pidió una reunión con el Ministro de Seguridad. Fuimos a la Casa de Gobierno, que funcionaba en un lugar que ya no está más, cerca del Parque Sarmiento, y ahí nos atendió Buzo, que creo que era el Ministro de Seguridad, y ahí, bueno, hubo como distintas negociaciones, la explicación era la misma, que la policía no se podía ir, que la policía no tenía lugar en el centro, etcétera, etcétera, y ahí hubo como un, bueno, bárbaro, no hay problema, pero nosotros no vamos a funcionar ahí hasta que la policía no se vaya, y nosotros esto lo tenemos que transmitir al resto de los organismos. Y la verdad que, conociendo la manera de funcionar y demás, es como que de una manera políticamente correcta se les estaba diciendo que, bueno, que si los organismos definían hacer un escrache o lo que fuera, ya no había más posibilidades de negociación. Y ahí, sin que nos avisaran nada, tal como contó Laura, generalmente se hace una marcha para el 10 de diciembre. Me acuerdo que esa mañana habían inaugurado el Memorial de San Vicente, que era un espacio, habían venido autoridades nacionales y demás, que era un espacio que había motorizado la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, en el cementerio en el que se recuperaron más de 14 restos, se identificaron junto con el equipo de antropología forense, y estábamos en ese acto y nos empezaron a llamar diciéndonos que había camionetas de la policía llevándose las cosas. Y esa misma tarde tuvimos esta marcha que terminaba en la plaza, porque al estar ahí la plaza céntrica de la ciudad, y mientras nosotros estábamos en la plaza, digamos, por la reivindicación del 10 de diciembre, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, veíamos cómo la policía se terminaba de ir. Y después, entonces, ahí nomás,
al lunes siguiente, si no me equivoco, se armó como un acto, o si no fuese el lunes, habrá sido el miércoles, un acto un poco espontáneo que tuvo que ver con dejar ya señalizado el lugar y permitir el ingreso de la gente con el espacio como el que estaba. Que esa debe ser otra actividad de las que hay. Pero no fue como con mucha- las llaves, no. Yo creo que sí. O ese, no vino Schiaretti ahí, sí. Vino Schiaretti. Pero sí, yo me acuerdo que le entregaron las llaves a la comisión. Sí, pero fue ahí, para mí fue en diciembre. Puedo ver con las fotos. No, hay fotos de eso. No, pero no sabía si hablabas de lo mismo. Pero sí, fue un acto. Para mí que fue ahí Schiaretti porque se lo además dio no hubo, claro. a mi viejo. No hubo ni tiempo de limpiar, o sea, la gente entró. entraron Entonces, por acá. por eso, si esto fue un viernes, lo otro fue ahí nomás, a la semana siguiente. Me acuerdo que pusieron los 2 carteles celestes. Sí, eso. los celestes, y que había como unos folletos, que eso me acuerdo, porque ahí empezó Terrible, bueno. la lista de los... Y de gente de varias organizaciones vinieron a este acto espontáneo. Sí, fue entre espontáneo y no tan espontáneo, porque también ya apenas se supo que la policía se iba, había que hacer la entrega de llaves. Y yo me acuerdo en ese momento que el reclamo más grande pasó a ser entonces el tema de los archivos. Pero vino el gobernador a entregar la llave, El vice. el vicegobernador, está bien, claro, todavía Claro, estaba de la justo. sota. Pero ahí debe haber Por eso yo no sé habido si el- elecciones en el Yo sé que en ese acto Schiaretti se los entregó a Juan Villa, digamos, que era de los notables, entregó la llave. Sí. Y estaban todos los organismos, pero digo como que era un acto un poco institucional, porque estaba el vicegobernador, no salió en todos los diarios, tuvo Sí, sí. cobertura mediática. Sí, por eso para mí no era tan espontáneo. Teníamos sonido. Puede haber sido rápido, o sea, entre que se fue y me parece que tal vez eso Eso. sí, porque era como entrar y ocupar el espacio, no dejar que el tiempo pasara, ¿no? Sobre todo con estos obstáculos que habíamos tenido para poder entrar una vez por todas. Sí, además en el medio pasó lo mismo que te debe haber contado Emiliano que pasó en La Perla, que la policía se fue con saña, entonces dejó un montón de mugre, se robaron cosas, Sí. cosas me refiero a una puerta, dejaron el espacio inmundo, y también esa fue como para mí una impronta de este lugar desde el comienzo, que fue abrirlo al público, aunque las condiciones, no sé, las condiciones más esperadas no estuvieran dadas. Podría haber sido una definición hacer algo simbólico y no abrir, por el estado en el que estaba el edificio, pero bueno, desde el principio fue así con este lugar. De hecho, ahora estamos en oficinas que se abrieron en el 2009. 2009. En el 2009, pero también este espacio estaba destruido. Y también la idea fue abrir al público desde el comienzo, hacerlo como un lugar de visita del público, de la gente, gratuito, etcétera, etcétera. Y esas son definiciones que se tomaron sobre la marcha, porque en realidad en la letra de la ley nada habla sobre qué días hay que abrir, si hay que abrir al público. Este podría ser un espacio que podría abrir el 24 de marzo y no abrir nunca más, o haber esperado a tener todas las remodelaciones hechas y recién ahí abrir. Sí, o abocado solamente al trabajo con los documentos. Entonces ellos publicación que tenía que ver con los edictos de carnaval, que era toda la lista de prohibiciones respecto al carnaval, como por ejemplo que uno tenía que ir con permiso de disfraz y demás. Y esas cosas impresas, esas cosas me refiero a esas producciones impresas, después son herramientas recontra útiles para trabajar en un área que también siempre fue como muy fuerte en este espacio por la impronta específicamente de Virginia, que es el área de pedagogía de la memoria, que es la que articula con todo lo que se vendría a ser
fundamentalmente organizaciones y demás, pero con el tema de, bueno, las nuevas generaciones. Al margen de que el espacio esté abierto al público y pueda venir cualquiera que no esté organizado, ¿no? No sé, para mí como una gran síntesis de esto que decía Laura, de la resignificación del pasaje, de cómo, digo, y a la vez el carnaval en esta Córdoba es una actividad que en los últimos años fue organizado con la universidad. Y eso para mí responde un montón de cosas, porque uno podría decir, bueno, ¿qué hace un espacio de memoria festejando el carnaval disfrazado? Y hay un montón de explicaciones. Atrás de eso hay muchas discusiones. Y el hecho para mí también de organizarlo con cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, con la trayectoria que tiene la universidad, tampoco es menor. Tampoco es menor. Sí, es como que desde el inicio este lugar se fue abriendo, o sea, se abrió para afuera, no solo para que la gente entre, sino para que lo que se intenta transmitir salga. Y uno lo ve hoy casi 10 años después y bueno, es mucho, porque pensando en esto, digamos, haciendo hincapié en el trabajo de los organismos, en este lugar, particularmente y en otros sitios también, no solo trabajan compañeros que militan en los organismos, ¿no? Que hay compañeros de trabajo que eligieron trabajar en este lugar por sus profesiones y sus intereses, digamos, pero si bien no están atados a una organización, son digamos, un interés muy colectivo que tiene que ver con lo que es la historia. Y digo esto porque esto es una institución provincial, es una institución del Estado que tiene un objetivo claro. Y no arrancó, digamos, con empleados que tenían, digamos, como un tecnicismo a la hora de hacer determinadas cosas y con horarios a cumplir, sino que arrancó con la energía militante, y no es menor, porque los dos primeros trabajamos militantemente, construimos este espacio y después, digamos, algunos quedamos trabajando en este lugar, otros no. Y por eso te nombraba, por ejemplo, el caso de las arquitectas, en este sentido de decir, bueno, era, digamos, gente que empezó militantemente, y no es menor a la hora de pensar por qué venían, muchos de los que están acá venían, y nadie, no es que había la posibilidad, no, va a venir más cargo, nadie sabía lo que íbamos a, o sea, lo que iba a pasar en términos presupuestarios, no era esa la idea. Venían los que estudiantes de antropología porque venían de la mano de Ludmila a poder empezar a conocer cosas que se estudiaban, que sabían, bueno, los organismos, porque era una conquista de bueno, estamos acá, no podemos creer, y después vino todo lo otro, se institucionalizó y empezamos a trabajar formalmente. Eso hizo que el espacio fuera muy abierto, y lo que cuenta María del carnaval, como muchas otras actividades culturales que nosotros hacemos también, creo que tuvieron ese proceso que hoy puedo decir están institucionalizadas. Me refiero a que forman parte de un proyecto de la institución, que digamos hay gente trabajando en eso, articulaciones ya hechas, creadas, pero se fue como se fue, no fue al revés, no fue, digamos, un proyecto en un papel que dijo, bueno, vamos a hacer esto, fue al revés, se fue haciendo y construyendo con la gente que se iba acercando a este lugar, y los artistas o los comunicadores o los documentalistas o los fotógrafos que iban pensando, bueno, vamos a hacer tal cosa, ¿qué dicen? Lo discutíamos con los organismos, y en eso vuelvo a lo importante que fue tener entre los organismos de Córdoba acuerdos generales acordados, digamos, para valga la redundancia, cosas que no se discutían y que no nos trabó, que si hubiera habido, digamos, algún organismo que no estuviera de acuerdo, que hubiera tenido una idea más solemne sobre el lugar, más cerrada, seguramente hubiera generado un obstáculo. Bueno, por suerte eso no nos pasó, por suerte no, bueno, hubo mucho trabajo para llegar a eso. Y una curiosidad, vos fuiste una de esas personas que estuve involucrada desde el inicio militantemente, claro, vosotros también
con presupuesto, pero también me parece que es un trabajo de militancia seguro, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué te movió? No, yo, digamos, a diferencia de tal vez otros compañeros que venían militantemente, yo militaba en hijos. Entonces para mí era como mi trabajo militante ahí, en todo caso, ¿qué me movió antes para ir a hijos? Sería, si yo tuviera que explicar, no tenía una motivación especial para venir acá. Era como, bueno, entre las actividades de militancia que teníamos en hijos, no sé, trabajar para el juicio era una, las scratches eran otra y bueno, la conquista de este lugar fue otra. Estuve muy involucrada particularmente en porque justo hacía poco que estaba y bueno, nada, cuando entro en una organización que tiene ya muchos años, por más que yo conocía a mis compañeros, por más que no desconocía lo que hacían y que de alguna manera siempre había estado cercana de afuera a sus actividades, ahora estaba desde adentro y justo coincidió entonces poder participar de alguna actividad en un lugar donde vos, digamos, participar de los inicios, desde los inicios de esto, fue algo que me involucró mucho más que por ahí, bueno, no sé, en ese momento ya estaban los abogados y el área de legales trabajando en lo que era el juicio y castigo y bueno, ya te sacaban ventaja, era difícil, uno ayudaba, se involucraba, digamos, pero bueno, había que, no podían pararse a explicarnos a cada uno que entrábamos en hijo cómo veníamos. Entonces uno tenía que adaptarse a los ritmos del otro. Y esto me agarró justo, ¿entendés? Estábamos entrando, yo estaba ingresando y trabajar en lo que era memoria, me estaba recibiendo, bueno, miles de cosas personales, digamos, que hicieron que yo me entusiasmara o me pusiera a laburar en eso concretamente. Pero no es que tenía, digamos, un interés particular de venir a militar a este lugar, sino que era parte de lo que hacía la organización. Eso. María, ¿cómo fue los primeros años de trabajo? Digo, sin archivo, vosotros fueron a buscar archivos. Contame un poco de los primeros años, antes de la constitución de los espacios Museo de Sitio. Resumiendo, digamos, dos líneas. Una que tenía que ver específicamente con empezar a buscar, o sea, lo concreto y lo cotidiano, que era empezar a buscar archivos, a la vez, al margen de que funcionábamos de aquel lado del edificio y la idea era también, no había una recepción, nada, pero sí había gente todo el día y entonces íbamos viendo la manera de recibir testimonios, acompañar a la gente a recorrer el lugar. A todo esto, bueno, si había una sola persona a la mañana, venía una persona, vos tenías que cerrar para acompañarlo a recorrer, ver la manera de tomar registro, porque bueno, este lugar es un laberinto, tiene muchísimas habitaciones, muchísimos cortes, que era muy difícil para la gente ubicarse al principio. Después, con el tiempo, cuando se volvieron las paredes y demás, y pudimos permitirnos señalizar, y además había otra cosa que tenía que ver con las distintas capas, o sea, la gente que estuvo detenida en el 71 no estuvo detenida en el mismo lugar que la que estuvo detenida en el 75, y como este lugar funcionó durante tanto tiempo, a la vez, bueno, también hacer lugar no específicamente a la gente que estuvo detenida, sino a los familiares que venían a reclamar, que venían a traer comida y demás a sus seres queridos que estaban detenidos acá. Entonces también ver cómo se podía registrar e ir sistematizando, porque todo lo que hoy se sabe sobre este lugar, cuando se empezó a trabajar, era prácticamente nada. Porque también había otra cosa, que en realidad en ese sentido había, por más que no era material que circulara por todos lados, pero había como un peso más fuerte de lo que había sido la Perla o lo que había sido la UP1 que específicamente lo que había sido el D2 o la Ribera, digamos, porque este había sido como un lugar de paso, y por otro lado también más vinculado al accionar policial, que siempre había estado ligado a la represión y que sostiene hasta el día de hoy una faz clandestina y de violencia con los detenidos y demás. Bueno, eso por un lado, y más de proyección, ¿no?
de proyección a futuro. Bueno, Ludmila armó como un reglamento con distintas áreas, como ella se imaginaba que específicamente, que obviamente todo eso se sometía a la discusión de los comisionados, de la comisión. También en la comisión iban surgiendo datos, lugares de a dónde había que ir a buscar documentos, se iban generando relaciones institucionales, porque al no existir esto antes, ni nada parecido a esto antes, también estaba esta lógica de que, bueno, había que ir a los distintos lugares, presentarse, decir, hola, ¿qué tal? Somos el Archivo Provincial de la Memoria. No era fácil. Bueno, como también dijo Laura, mucho sirvió la experiencia previa, tanto del Archivo Nacional, el hecho de tener una ley y demás, por más que no tuviera tanta visibilidad pública, o la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata. Y bueno, ahí mientras se fue armando el equipo de trabajo y demás, empezamos también como más sistemáticamente a ir a las distintas comisarías u otros lugares a donde nos decían que podía haber documentación relacionada con el terrorismo de Estado. Como también todo el ingreso de gente fue paulatino, ir a las comisarías fue una actividad que en un punto nos involucró a todos, o sea, la gente de educación, la gente de comunicación, no es que fue algo exclusivo del área de investigación y del área de archivo. Todos, o sea, desde Ludmila para abajo se había que ir a buscar documentos. Además, la búsqueda de documentos específicamente en la policía eran rastreos en basureros. Nosotros lo que teníamos que coordinar era con el representante del Ministerio de Justicia y con la policía específicamente para ir a las distintas comisarías y demás. En el medio, bueno, también se logró un acuerdo que fue un decreto que también después salió a nivel gobernación, que era que formalmente todas las dependencias policiales que tuvieran registros sobre la década del 70 tenían que enviarlos acá, pero nosotros nunca tampoco. Creo que 3 comisarías mandaron las cosas. Y todo el resto lo fuimos a buscar nosotros, así como te decía. O sea, bueno, se pautaba ir, generalmente íbamos de sorpresa, llegábamos, nos presentábamos, por eso también era importante ir con el secretario de Justicia y con personal policial. Recorríamos toda la dependencia, la policía, si hay algo que no tiene, o sea, no las hay a nivel nacional, bueno, menos a nivel policial, una política de archivo muy clara. En la policía directamente no existe, entonces en el 90% de los casos terminábamos recorriendo basureros, en lugares donde llegábamos y nos decían, no, acá documentación de los 70, no, nada, no, yo no estaba, bueno, todo eso. Y bueno, y así, bueno, también de eso hay muchos registros fotográficos, y por eso también el trabajo de archivo y conservación ha sido tan difícil, porque encontrábamos los libros, encontrábamos los expedientes, pero estaban comidos por los hongos, las ratas, bueno, ni que hablar de las medidas de salubridad, o sea, bueno, hasta que nos acostumbramos a poner los guantes, a poner los barbijos, guantes, porque eran basureros, digamos, gatos muertos. Una vez tuvimos que correr un auto y los documentos estaban atrás de una caballeriza, nos hemos tenido que meter en sótanos, y la idea siempre fue como desde un criterio extremadamente amplio. O sea, no era, bueno, no están los documentos militares, no están los documentos del D2, entonces no hay nada. No, siempre la política fue la iglesia, las escuelas, las maternidades, hacerlo lo más amplio posible. En los casos que el archivo, y de eso seguramente Ludmila te va a poder explicar mejor, en los casos que la institución tenía un archivo propio, nunca fue la idea desmembrar el archivo. En ese caso lo que se trataba de hacerse en un convenio, nosotros acceder a copias y devolver los originales, ¿sí? Ese fue el caso, por ejemplo, del servicio penitenciario, que sí tenía un archivo organizado y demás. Lo que pasó en el medio es que la justicia allanó esos lugares o les pidió la documentación, entonces al final sí, esos documentos quedaron en papel de la justicia y después pasaron a manos nuestras.
pero nunca fue la idea, en los casos que había un archivo consolidado y al cual se podía acceder, nunca fue la idea destruirlo. Por ejemplo, bueno, también en la universidad no era la idea caer y decir, bueno, nos queremos llevar todo esto, sino bueno, ir articulando con las distintas, en los casos en los que podíamos ofrecer la digitalización, se ofrecía la digitalización, en otros casos, bueno, también fue cambiando muchísimo a medida que las áreas de trabajo de acá se fueron consolidando y fuimos accediendo a determinados recursos. Y algo que llegó más tarde, pero que fue muy importante también, que se consiguió solamente a nivel seriedad del trabajo, fue los acuerdos con la justicia federal, que tenían que ver con acceder a todo el material probatorio que ellos tienen para las causas de delitos de lesa humanidad. Y después, bueno, hay muchas otras cosas, digamos, desde el principio Luzmila planteó que en este espacio tenía que haber un área de historia oral que registrara los testimonios, también desde una visión muy amplia, no solamente a quienes estuvieron detenidos aquí, sino, bueno, registros socialmente de todo lo que fue nuestro pasado reciente. Y esa área específicamente está hoy conformando un archivo propio que tenemos nosotros, que es haber filmado todas las instancias de los juicios orales desde el 2008, que se hizo el primer juicio, hasta hoy. Que eso quizás hoy no es un archivo ni que pueda ser abierto al público por un tema jurídico y demás, pero que es un archivo inmenso. Y bueno, es como, eso es parte de este archivo específicamente. Después, bueno, recién hace algunos años, a nivel nacional, el Instituto de Cine está más vinculado a eso, pero bueno, en realidad eso también fue como una apuesta muy grande y también tuvo que ver con prepotencia de trabajo, porque oficialmente lo que nos decían de la justicia es que ellos ya tenían contratado un servicio y que si nosotros queríamos podíamos acceder a esas copias. Entonces fue una lucha por explicar de que todo bien con esas copias, pero que nosotros éramos un archivo y que teníamos nuestra propia mirada respecto a esos procesos, entonces que para nosotros era importante tener una cámara propia. Lo que terminó siendo es que cuando siempre que la justicia necesitó una copia de resguardo, terminó recurriendo a nosotros y no a la empresa que contrataron para que filmara todos los juicios. Siempre es un camarógrafo. Sí. No, y que más digo, el área de historia oral también tuvo como objetivo al principio, como prioridad, no como objetivo, y ahí también fue un trabajo importante el de, digamos, buscar testimonios. Si bien tiene un criterio muy amplio, de hecho hoy hay hasta una colección de exilio que va de la mano de un proyecto de exilio que no es para nada cerrado, sino más bien abierto. Hay colecciones de Malvinas, de hijos, de los gitanos, de la diversidad sexual. Pero bueno, en principio fue muy importante poder tener la de los testimonios sobrevivientes de este lugar para poder, en función de eso está pensado digamos, la reconstrucción del sitio. Lo que se pudo, no sé, sí se puede, no, sí, no, digamos, este lugar, que es lo que contaba María, es un lugar que al funcionar durante distintos periodos dictatoriales como centro clandestino y además al funcionar como una cárcel o donde funcionaron dependencia de la policía, es un lugar que no tiene un espacio específico donde te podemos decir, mira, acá funcionaba el centro, acá estaban los detenidos. Hay distintos periodos, distintos momentos, y el sitio se ha armado en función a lo que dijeron la mayor cantidad de testimonios que nosotros pudimos reconstruir y recolectar, que no es un dato menor, porque para mí una de las cosas que se dicen en el recorrido de este sitio es esa, y para mí marca un criterio de apertura. ¿Qué significa eso? No tenemos un relato cerrado. De hecho, las oficinas en este lugar están pensadas de este lado del espacio, donde hay algunas
testimonios de personas que se acuerdan de haber ingresado en esta puerta o por la otra, en distintos momentos. Se decidió, digamos, trabajar con donde estuviera la mayor cantidad de testimonios. No es cerrado en ese sentido. Y bueno, nada, me fui del tema, pero lo que iba es que era importante el trabajo de historia oral, porque gracias a esas entrevistas que se pudo armar el museo de sitio y poder trabajar con las paredes y con más o menos ver dónde estuvieron los detenidos en la última dictadura militar, cómo fue utilizados los patios en los otros periodos. Y eso, bueno, fue una tarea fundamental al inicio de este lugar para poder hacer el museo de sitios, que también me parece que es lo que se armaría de la prepotencia de trabajo y de esta combinación entre Ludmila y su conocimiento y quienes trabajamos acá, pero al mismo tiempo como espacio de militancia, porque me parece, y esto es muy personal, que cuando las instituciones son instituciones, si esta es una institución nueva, digamos, muy nuevita, y si no hubiera tenido ese ímpetu de querer ir más allá de esa prepotencia, tal vez todavía estamos decidiendo bien, porque la verdad que siempre fuimos pocos, no porque no hablo de que haya habido obstáculos o vueltas, sino que si no hubiéramos trabajado los primeros 4 años 25 horas por día, no, es que es verdad. De hecho, me acordaba el primer 24 de marzo ese que te decía que había... Lo que pasa es que nosotros lo vivimos, al menos creo que nosotras, no pero lo vivimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, era muy fuerte estar acá, y entonces lo único que queríamos era hacer, era mostrar, era moverse, ¿no? Era como que no podías parar, y yo pienso en las condiciones en las que trabajábamos, hacinados, o sea, 20 personas, 10 personas en 2 oficinas de este tamaño, en 2 computadoras, no había, o sea, yo a veces pasábamos 7, 8, 10 horas acá y después te ibas a tu casa a trabajar, porque en realidad la computadora no la usabas acá. Me parece que toda esa, que después generó otros desgastes obviamente propios de que también, digamos, las instituciones no pueden solo sostenerse a la militancia, y que si hay una voluntad del Estado y hay una responsabilidad del Estado, tiene que cumplirse, y también nosotros tenemos que exigir que se cumpla. Pero bueno, al principio yo creo que si no hubiera habido toda esa prepotencia y ese entusiasmo, y las cosas, en realidad en términos proporcionales, las fuerzas hubieran sido muy pocas, había pocos recursos económicos, pocos recursos humanos, era, digamos, difícil, hubiera sido difícil si solo nos hubiéramos quedado en, bueno, de hecho el primer 24 de marzo no estaba el presupuesto todavía, que también, digo, es un dato a la hora de pensar la voluntad de los organismos y del resto de las personas que creyeron en esta institución, en este espacio, hasta económicamente, digamos, el primer año fue una apuesta, porque el presupuesto no venía, no llegaba, no pasaba, no tardaba, llegó, vino, digamos, no fueron esos años donde tuvimos problemas de presupuesto, que después sí se hicieron, pero al principio sí había discusiones, porque nosotros terminábamos poniendo plata de nuestro bolsillo, cosas chiquitas, pero querías hacer una muestra y no, aparte de más que había que aprender lo que era la gestión en una institución pública. Y bueno, digo, si todos los compañeros no hubiéramos, digamos, podido poner plata, poner tiempo, que no hubiera estado mal, que es algo lógico, pero no se hubiera podido hacer. Y que además, en ese momento, la perla todavía no... La perla fue entregada en marzo del 2007, fue entregada a la comisión, el predio, digamos, después se formó lo que es el sitio. Entonces también, ¿no? Teníamos todas las energías puestas en este lugar. Después vino la perla, después vino la ribera, que también, por supuesto, bueno, la perla también fue todo un logro y llevó muchas energías. De hecho, los primeros trabajos se hacían también desde acá para la comisión, porque no había, o sea, solamente estaba entregado el predio, no se había formado la estructura. Hoy tiene gente trabajando ahí.
Pero bueno, al principio estaban todas las energías acá, así que también eso para mí fue algo que marcó el devenir de esta institución, digamos, cómo siguió desarrollándose. ¿El Museo de Sitio se ha constituido en 2008? No. No, en realidad lo que hubo en el 2009 fue la posibilidad de encarar la obra y entonces disponer un espacio para que fueran oficinas y tener la claridad. De hecho, esa obra que se hizo era como la primera parte para la puesta en funcionamiento. Siempre el proyecto fue que de aquel lado del edificio, que sería el Museo de Sitio, no funcionen oficinas de trabajo. El tema es que el proyecto más grande, que tenía que ver con el archivo específicamente, que supuestamente está todo el proyecto, todo para ubicarlo en la parte de atrás. De hecho, archivísticamente es inviable que un archivo como este dé a la calle. Ese espacio supuestamente es la biblioteca o una sala de muestra. Lo que pasó es que se hizo esto provisorio y terminó siendo definitivo porque después, bueno, los vaivenes políticos hicieron que no hubiera más presupuesto. No hubo como una fecha así de apertura del Museo de Sitio. Es como dice ella, o sea, marzo del 2007 fue la apertura del espacio en todas sus aristas con lo que había. Y se trabajó de esa manera, se hizo una muestra también sobre represión cultural. Y eran todas cosas así, un intermedio entre lo... No sé, nosotros tenemos una expresión que es como medio a lo hippie, digamos. Todo se hacía con materiales de muy bajo costo, articulando desde el principio con artistas o con otras personas, con otras instituciones, pero también requiriéndole a los artistas y a las otras instituciones que la militaran, digamos. Los artistas que se acercaban sabían que era a puro pulmón. Y también desde ese lugar las organizaciones sociales que hacían algunos aportes, qué sé yo, no sé, lo que hoy es la sala de Scratch tuvo su etapa inicial en lo que fue un gran ploteo con los nombres de quienes estaban imputados y demás, que fue hecho en base al trabajo de investigación de la Comisión Scratch de Hijos, por ejemplo. Ellos aportaron, ellos tratando de diferenciarme como si fuéramos cosas distintas. Esa comisión específicamente aportó todo el trabajo de investigación, buscó quién diseñar el mapa y demás, y el archivo puso el dinero para imprimirlo y se puso ahí en el patio, estuvo durante mucho tiempo. Entonces siempre fue así, no hay una fecha. O sea, sí hay fechas específicas para hablar de, bueno, cuándo se derribó el muro, cuándo se abrió la sala Vidas, cuándo se abrió la biblioteca, y distintas cosas así como muy específicas. Pero no hay un momento, de hecho, si vos te fijas, nosotros, porque bueno, ya hace mucho que estamos acá y tenemos como esa separación entre la comisión, el Museo de Sitio y el archivo, pero si nos sentamos a pensarlo más profundamente, por ejemplo, no sé, me voy a meter en el trabajo de ella, pero comunicación y cultura, ¿pertenece al archivo o pertenece al Museo de Sitio? O a la comisión. Es como algo que no está tan claro, porque después en la práctica todo eso se superpone y todos abrimos la puerta y todos atendemos a la gente y todos atendemos el teléfono y muchas veces a todos nos ha tocado limpiar. Entonces, por ahí hablar de, bueno, específicamente así, orgánicamente, como si hubiera un organigrama con tareas específicas, en este lugar no funciona. Así, por lo menos. Es todo más, como más colectivo. Y yo creo que también la impronta de que antes de la institución formalmente haya estado el tema de los organismos de derechos humanos con su lógica de trabajo, y que después muchos de los que trabajamos en estos lugares provengamos de espacios como esos, también hace que cierta lógica de esa forma de funcionar se imprima en tus prácticas concretas todos los días. Entonces, este lugar es un lugar
como otros habrá, es un lugar raro, es como un lugar híbrido. Nosotros por un lado somos empleados públicos, pero si hay una lógica del empleo público, acá no está muy clara esa lógica, digamos, o no está muy impresa en el trabajo cotidiano, ¿sí? Sí, o sea, traducido es el tema de... Bueno, y ya después de casi 10 años de trabajo, obligarnos a veces por necesidades de otros trabajos, familiares, porque acá hemos, digamos, pasado, o sea, separado, casado, tenido hijos, vuelvo a tener, o sea, como digo, la vida en el medio nos fue pasando a todos. Justamente hoy es tratar de respetar los horarios de trabajo y no trabajar de más, por ejemplo. Ha sido todo un trabajo, ¿no? A esa la lógica, digo, por ahí hay algunos prejuicios respecto a los empleados públicos y nosotros es como que somos dentro de lo que es una institución pública, algo que imprimimos una lógica opuesta a ese prejuicio, ¿no? No quiere decir que todos los empleados públicos tengan esa lógica, sino que a veces, digamos, las instituciones, las burocracias te van tal vez obstaculizando el desarrollo, y a nosotros, por ser una institución nueva, por venir de los organismos, por conquistar un espacio que significaba tanto para los organismos, pero además en eso que nombraba antes del intercambio con lo importante que fue para la sociedad recuperar este lugar, las escuelas y todo, hace que eso no termine funcionando así. Incluso realmente después de 10 años con serios problemas presupuestarios, nosotros empezamos siendo 30 personas, hoy somos 20 personas, de las cuales tenemos compañeros que trabajan, que son expresos sobrevivientes de este lugar, que a veces están ya cerca, digamos, de jubilarse, con condiciones de salud que hacen difícil, digamos, a veces su desempeño. Bueno, nosotros que en el medio hemos tenido que a veces salir a buscar otros trabajos porque el sueldo de este lugar no alcanza solamente, que además seguimos militando, que además junto al año que está abierto este lugar empezaron los juicios a los militantes también. Eso fue como estar en los dos lugares. Encontramos una manera también de vincularlo, que eso, bueno, es otro tema interesante a trabajar, pero bueno, como te digo, el resto de los compañeros también, bueno, la vida fue pasando, digamos, y para tener hijos, ¿no? O sea, buscarse otros trabajos, hizo que empezáramos a tener la necesidad de ponernos límites. Y es muy loco porque, sí, como algo íntimo que te cuento, por ahí a lo mejor este año estamos por ahí más atravesados por esos cansancios, por ese desgaste que producen el trabajar tantas horas, y es algo que nos molesta, no es algo que nos cuesta mucho. Bueno, vos viste cuando empezamos a entender, nosotros no pudimos cerrar el lugar y decir, bueno, no sé, no está el que abre, chau. Si es un problema de la directora, no, ¿entendés? O sea, ya abrimos el lugar y en el medio, abrir el lugar, abrir el museo no es algo que esté dentro de nuestras actividades cotidianas, sino que más bien es algo más que hacemos entre lo que son nuestras responsabilidades reales por el cargo. O sea, ella trabaja en investigación y en comunicación, las responsabilidades son otras, pero bueno, el lugar es algo que hay que abrir, digo, en ese nivel. Y bueno, al contrario, me parece que nos ha pasado que hemos tenido que necesidad de ponernos a veces límites en respecto a trabajar de más y a ponerle tantas horas, y nos cuesta, no, es difícil. ¿Y qué les parece hoy, así para cerrar, este lugar, después de tantos años de luchas, aún de militancia y el trabajo junto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este lugar para vosotros, les parece? Yo creo, así rápidamente, para mí en un punto es como si recién empezara. En el sentido de que, así bien 10 años es un montón de tiempo, por otro lado el hecho justamente de que todo este primer tiempo haya tenido tantos vaivenes y tantas idas y tantas vueltas, y que
a la vez se trate de un espacio totalmente nuevo, porque en realidad, digo, para pensarlo en otros términos, sí, específicamente la ESMA, ninguna experiencia en este sentido es como que se puede duplicar. Pero bueno, la ESMA fue entregada en el año 2000 y pico, digamos, y recién este año abrió el Museo de Sitio, ¿no? Nosotros fuimos haciendo todo al mismo tiempo, lo cual en algún punto es hermoso, y en otra parte sigue habiendo muchas cosas que todavía hay que encontrarle la vuelta de cómo funcionar, digo, específicamente la parte de archivo, que siempre se le dedicó mucha energía, es una parte que está como que en un punto hoy muy compleja respecto a la situación. Y pensando, bueno, en la edad de las víctimas y demás, y todo lo que significa poder específicamente a ese grupo devolverle los papeles y demás, hay muchísimo por hacer. Entonces no es que uno pueda decir, bueno, 10 años, se cierra un ciclo y no sé, de ahora en más nos podemos dedicar a hacer un museo que hable sobre eso que pasó. Siempre la perspectiva ha sido tan amplia que para mí en un punto está todo por hacerse todavía. Y a la vez, esta experiencia acumulada de los 10 años de trabajo que hemos tenido también nos brinda la idea de saber que, por ejemplo, el uso de este lugar como herramienta para problematizar el pasado, para trabajar con el futuro y demás, en vez de achicarse, se agranda. Que si nosotros tuviéramos más gente y más disposición para que visiten este lugar, las escuelas y demás, habría mucha más visita. No hay más porque nosotros no tenemos gente. Entonces digo, está todo por hacerse todavía. Entonces la expectativa es, bueno, siempre esperar a que mejore, a que podamos acumular de la experiencia de todo lo que ya hemos hecho. Y es una conquista, y como conquista también hay que poder sostenerla en el tiempo y tampoco quedarse en eso. Esa fue una discusión muy grande. Por eso la elección de este lugar fue no llamarse un museo. Nosotros sabemos también que hoy la lógica del museo dista mucho de la que era antes, ¿no? De que hoy los museos son espacios participativos, que tienen conexión con el presente, que trabajan con la nueva. Pero bueno, cuando este lugar se definió llamarse espacio para la memoria, en realidad tenía que ver con eso. Y digo, si hay algo que aprendimos y que trabajamos cotidianamente, es que eso, la memoria es hoy. Entonces no se quedó. Entonces como es hoy y va para adelante, es como que la perspectiva para mí para adelante es muchísima. Hay muchísimo por hacer. Y en un punto también, en esta Córdoba que es tan compleja, pensar que hay 3 sitios, la posibilidad de articular, la posibilidad de movimiento que hay en los organismos, la posibilidad también que tiene que ver con que, bueno, se supone, por ejemplo, que este juicio que está terminando va a ser el juicio más grande que tuvo Córdoba. Entonces, bueno, también es tiempo de acumular en ese sentido. Más a nivel, como decíamos al principio, de políticas públicas de memoria, desde una lógica más social, a nivel social de la memoria. No solamente en una práctica concreta que uno pueda decir, bueno, el espacio, el museo, el archivo. Eso. No, coincido plenamente, la verdad que además justo charlamos con vos en un momento, creo que coincidimos en eso, un poco bisagra, después de 10 años, la sensación es esa, bueno, hay que no parar en términos de producción, sino como poder reflexionar en ese sentido todo lo que hicimos y cómo seguimos. Sí, yo tengo la misma sensación que María, como que no es que es como volver a empezar, sino que es como si hasta hoy hubiéramos estado sentando las bases de lo que va a ser una institución y, por ejemplo, empezamos a preguntarnos de cómo dejar
las marcas sí establecidas, institucionalizadas, en proyectos, en líneas de trabajo concreta, pensando en la posibilidad de qué sucede si yo dejo de estar acá, si el otro deja de estar, ¿no? Si mi compañero que estuvo desde el inicio, porque también una marca que han tenido estos lugares son que, más allá de un proyecto generalizado, y de un proyecto general y un objetivo generalizado, tanto político como social, como académico, como personal, se fue haciendo en función o a medida de quienes estábamos trabajando. Y eso es hoy algo que a nosotros nos interesa mucho, con Ludmila y con el resto de los compañeros, de poder establecer. No es que no haya, obviamente que está todo, si no no hubiéramos podido, pero también fue como, ¿no?, en esta cosa de ir haciendo, abriendo el sitio, además buscando los testimonios, pero buscando los documentos, pero además que hay que abrir, que la muestra, que como muchas cosas al mismo tiempo, y hoy estamos como si se quisiera más especializados, ¿viste? Bueno, cada uno tratando de ocuparse en lo suyo y poder dejar un proyecto más, no más armado, sino más, digamos, pudiendo recuperar esto. Decir, bueno, se hizo esto en función de estos criterios y tal vez debería seguir por este camino, y eso. Y la importancia de este lugar, nada, en estas dos dimensiones que hemos venido hablando, una que es la política y la social, y otra es de la marca digamos, personal y subjetiva de quienes hemos estado, de cómo se han conformado los grupos. Me parece que bueno, social, políticamente, históricamente, la importancia de este lugar no hace falta que ya la repitamos, la digamos, pero sí que la forma en la que se hicieron las cosas, creo que se han generado en Córdoba, en los 3 sitios de memoria, instituciones de mucha importancia, de mucha vinculación con el presente, con el pasado, el trabajo que tienen las áreas de pedagogía de la memoria es una marca muy destacable. No hay en otros lugares del país, las hay, no, sabemos, intercambiamos, tenemos, pero también sabemos que hay una impronta en Córdoba, que de a poquito, así como granito de arena, hoy se fue más o bien. O sea, saben que ese espacio, les gusta venir, traer a los chicos, les gusta intercambiar. Es como si ya no discutimos respecto a si está bien traer a un chico de la primaria al sitio de memoria, si está bien tocar el tema, si no le vamos a hablar del horror. Es todo lo contrario, ya como si trascendiéramos eso. Entonces empezamos a ver cómo los chicos pueden producir, cómo pueden participar, por qué otro lado podemos hablar, y eso se replica en casi todas, digamos, las áreas que tenemos, y tenemos un trabajo también muy articulado con los otros sitios, que ha sido también trabajo que para mí es destacable, porque como en todas las instituciones y en todos los procesos, digamos, a veces es difícil articular tantos intereses, más incluso, digamos, viniendo de experiencias colectivas como son los trabajos, digamos, la militancia en los organismos. Y hemos logrado, me parece, que salir para el afuera y eso, criterios donde no se discute lo importante. Después, cada sitio tiene su impronta, pero a la hora, digamos, de salir para el afuera y de unirnos en el objetivo general, nosotros trabajamos juntos para el 24 de marzo, tenemos una articulación con las otras áreas de comunicación que hace que tengamos una sola página web donde estén todos los intereses de lo que es cada sitio, las gráficas salen en común. Bueno, todos esos son trabajos que para mí me parecen importantes, y digamos, metidas en un contexto político, porque eso es un claro, bueno, nunca más, esto es así, nunca más, eso no se discute. ¿Hay alguna cosa que no he preguntado y que vosotros les gustaría hablar para cerrar así? Un montón. Bueno, muchas gracias. No.